Él es Gerardo Pérez. De niño soñaba con ser jugador de fútbol y trabajar vinculado a la historia y a la comunicación. De más grande, el futbolista quedó en el banco y Gerardo saltó a la cancha de la Facultad de Comunicación y al profesorado de Historia en el Instituto de Profesores Artigas. Gabriel Chirichi pudo ser un gran actor. Pero usted me mata el punto, compañero. Pero las charlas con su abuelo, los libros de historia y la influencia de su familia docente lo pusieron en el IPA a mediados de los 90. Y yo soy Yamandú Cardoso. Entre la niñez y la adolescencia dije un montón de veces que de grande sería camionero o profesor de historia o las dos cosas. Pero me volví murguista con Agarrate Catalina. ¡Se soltaron los relojes! Y recorrí mi país y el mundo trepado a sus alas. Juntos les proponemos explorar los 300 años de historia de Montevideo. Les damos la bienvenida. Esto es Caminando la Historia. ¿De dónde viene el nombre Montevideo? ¿Era una ciudad o era una zona? ¿Quiénes la recorrían? ¿Qué dinámicas históricas y económicas se dieron entre la población nativa, criollos, los barcos españoles y portugueses? En el comienzo de la conquista y la colonización europea en la América indígena, el Río de la Plata no fue una zona de interés, por no contar con metales preciosos. Pero a principios del siglo XVII, Hernandarias introdujo la ganadería en la banda oriental y la situación comenzó a cambiar. El interés por una zona de frontera entre lo español y lo portugués fue en aumento y con los años Montevideo se volvió un sitio en disputa. Les invito a conocer parte del proceso fundacional de nuestra ciudad, el origen de su nombre, sus primeras familias, sus primeras dificultades y también sus primeros sueños. Les doy la bienvenida. Esto es Caminando la Historia. El nombre de nuestra ciudad, Montevideo, está cargado de historia y de hechos que de alguna forma nos hablan de otro tiempo, de un tiempo en el cual estas tierras eran atravesadas, navegadas, recorridas por españoles, por portugueses, por franceses, por ingleses y habitadas por indígenas. El nombre guarda en sí una cantidad enorme de discusiones. Algunas de ellas han sido adoptadas, ganadas por la gente que ha querido ver en ellas el origen de su nombre, como es el caso de aquel vigía que venía en el viaje de Magallanes y habría dicho, mirando el cerro de Montevideo, Monte Vieu. Esa, junto con Monte Sexto de este a oeste, serían dos de las teorías más populares que recorren parte de la comprensión de la gente sobre el nombre de nuestra ciudad, pero están encerradas de un halo popular que no guarda tanta relación con los registros históricos. Lo que sí podemos decir que está comprobado es que en 1520, en el viaje de Magallanes, ese viaje tan importante que, bueno, que fue el primero que dio la vuelta al mundo, en el registro de Albo, que era uno de los que venía en la expedición de Magallanes, aparece mencionado en este lugar Monte Vidi, así, ¿no? Vidi con B corta, y queda la expresión, o sea, registrada, no dice Montevideo tampoco, pero a partir de allí es que en otras referencias, ya sea fonéticas, de lugareños, otros viajes, gente que se fue quedando, se empezó a hablar de este lugar en relación a su cerro como Monte Vidi, Montevideo. Lo que no sabemos, qué quería decir Vidi, y es una investigación que la historia sigue tratando. Dentro de las posibles teorías que encierra el nombre de Montevideo se encuentra una versión portuguesa que dice que haría mención a un obispo de Praga, Ovidio, y en determinado momento le habrían llamado Monte del Santo Ovidio. Esa sería la versión portuguesa para Montevideo. Y tratando de llevar adelante eso del pensamiento respecto al nombre, me parece que está de la mano con otro tema y es que nos gusta mucho discutir, porque el nombre de Montevideo tiene muchas teorías en torno al mismo.
de dónde sale el nombre Montevideo, a partir de qué, y a los uruguayos nos encanta discutir. No siempre tenemos toda la información arriba de la mesa y me parece que esta es una oportunidad linda para justamente plantearlo, así como a lo largo del siglo XX diferentes historiadores han trabajado sobre este tema, como es Alfredo Castellanos con Mena Segarra, Carlos Machado, Caviglia, Cortés, personas que han dejado una huella tratando de esclarecer este tema de dónde viene el término Montevideo. Si nos ponemos a pensar, si sentimos que en realidad una cosa original de Montevideo, y acá está el monte, el cerro, ¿no? Es que la palabra no existía como tal, por lo menos en la lengua castellana, ¿no? Montevideo, monte, ver, mar, viaje. Montevideo surgió como algo nuevo y eso me parece que es re lindo. Hernando Arias de Saavedra, Hernandarias, es un nombre que conocemos y que nos resuena seguramente desde la escuela, pero ¿cuánto conocemos verdaderamente de la importancia de la visión de este personaje, más allá del mármol de la estatua de Antonio Pena? ¿Cuánto tiene que ver Hernandarias con la fundación de nuestra Montevideo? Hernandarias es una figura que está muy vinculada a los orígenes de Montevideo. Parece increíble, pero casi un siglo antes de que la ciudad comenzara su proceso fundacional, Hernandarias, que era gobernador del Paraguay y fue el primer gobernador criollo, o sea, de los pocos americanos nacidos en nuestra tierra que tuvo un cargo de gobierno en la época colonial, bueno, Hernandarias desde Asunción recorrió toda la región tratando de ver, bueno, las posibilidades fluviales, comerciales, económicas, para ir integrándola desde la Asunción del Paraguay hasta la desembocadura del Río de la Plata. Y en una carta que envió al rey en 1607, planteó la posibilidad de que Montevideo fuera un puerto y una ciudad comercial. Parece casi cosa de un visionario, porque el proceso fundacional iba a ocurrir en 1726, 24, una cosa que pasó mucho tiempo, pero en el medio tenemos esta figura que es súper importante porque, bueno, en el proceso histórico de la colonización, nuestra tierra, nuestra ciudad, nuestro mar, tiene un legado casi que de profundidad histórica con lo que fue Asunción del Paraguay, ese foco de colonización mestiza, criollo, indígena, español, que también, bueno, está muy vinculado al desarrollo económico de la ganadería, a la idea de poner en funcionamiento otras estructuras de lo que era la clásica visión de que la colonización tenía que ser por metales preciosos. Con Hernandarias empezó a dar un vuelco. Y si bien no se fundó nada en ese momento, su carta y su idea de que acá hubiera una ciudad-puerto que conectara la tierra con el mar, es posible observarla como uno de los inicios en la larga duración de lo que es Montevideo. ¿Qué pasa con Hernandarias? ¿Qué papel juega este hombre, gobernador de Asunción, en la visión de lo que podría llegar a ser esto como ciudad? Y es re interesante repasar el nombre y la historia de Hernandarias, ¿no? Porque aparece como un mojón al cual uno debería de llegar para entender un antecedente de una mirada hacia la región para empezar como una posibilidad de instalarse. De alguna forma lo que logra también Hernandarias, soltando ganado libremente, es que vos fijate que eso pasa en 1617, 1611, 17, es que en 1680 se va a fundar Colonia del Sacramento a partir del desarrollo de ese ganado. Y cómo se empiezan a convertir este espacio en vaquerías, en espacios ricos de cuero y carne, que es lo que hace empezar a circular muchos intereses que van a tener su lugar en lo que va a ser la banda oriental. Hernandarias, cerca de lo que son los restos todavía, vestigios de aquella ciudad colonial que nace para la defensa, también está planteado en la carta de Hernandarias al rey. Dice,
fundar una ciudad pensando en defender lo que estaba pasando en la zona y teniendo este espacio como una frontera abierta con muchos peligros. Toda nuestra región, en realidad, había quedado dividida, por eso lo de la línea imaginaria, por un famoso, todo el mundo esto en la escuela lo vio, Tratado de Tordesillas, sí, donde esta zona correspondía formalmente a España, pero España no la había poblado, porque su foco, esto no es ni bueno ni malo, no para, pero su foco estuvo en México, en Perú, donde estaban las grandes civilizaciones metales preciosos. Y las fuentes de riquezas. Claro, ciudad, unas urbes gigantes, un tráfico comercial. Y esto había quedado en un confín perdido y que no tenía metales preciosos. Entonces, también en Hernandarias hay una cosa, para mí esto... Tierra sin ningún provecho. Claro, se decía así, no tenía provecho nada, ¿no? Y ahí hay algo como de, no sé, yo me imagino esos exploradores de la humanidad que van avanzándole tierras a las sociedades. Y Hernandarias tiene algo de eso, ¿no? Que lo vincula con, yo insisto, con nosotros en el presente, pero también con los pueblos que había en la época, con la región como un territorio que empieza a cobrar su propia historia, que termina en Montevideo, ¿no? ¿Qué sabemos sobre el origen de nuestro nombre? Salimos a la ciudad a preguntar por qué Montevideo se llama Montevideo. Tengo la teoría de cuando era niño que iba a la escuela. O sea, lo aprendí de la historia que me enseñaron. Es que cuando venían navegando, el vigía del barco dijo, video un monte, como que veía tierra. Por lo que he leído, creo que hay más de una teoría, ¿no? Hay una, creo que dice que cuando Bruno de Zavala localiza lo que serían después Montevideo, ¿no? Que hace como una exclamación, veo un monte, video, pero creo que no le quería dar el nombre de Montevideo, era referirse a lo que él veía. Y creo que hay otras también, que todo está referido también con un monte. Alguien veía un monte y al hacer la exclamación de lo que veía, da como origen el nombre de Montevideo. Y el primer fundador de Montevideo, Bruno Mauricio de Zavala, que hoy en día tenemos una plaza en la Ciudad Vieja con su nombre y con su monumento. ¿Tienen idea por qué Montevideo se llama Montevideo? Yo la verdad en este momento no me acuerdo, no me acuerdo. De la expedición de Magallanes, según el Cerro Montevideo. Pues sí, que tiene que ver con Magallanes y con el cerro. Sí. ¿Cómo llega a vos ese conocimiento? Y según de las redes, ¿viste? Me busqué en Google. Supongo que algo tiene que ver con la época que colonizaron acá, en algún punto geográfico o algo que de esa época. Supongo que será por ese lado, capaz. ¿Alguna figura importante que vos sientas que haya tenido que ver con la construcción de esta ciudad? No sé, Artigas. Porque había un marinero que miraba el mar desde el monte, como diciendo Montevideo. ¿Por qué pensarías vos que Montevideo se llama Montevideo, esa palabra? ¿Qué querría decir esa palabra con ese sonido tan particular? Y por considerar yo y pensaba, y bueno, monte de algún monte tenía que ser. Después lo que resta ya no, me quedaría como la duda. Qué pregunta, ¿no, Chan? Buena pregunta. Vos sabés que no se me ocurre nada. Tengo a mis espaldas a los profesores Gabriel Kirici y Gerardo Pérez para que nos cuenten un poco el papel de Bruno Mauricio de Zavala y sobre todo para comenzar a entender cómo empezamos a hacer esta ciudad que hoy somos. Bruno Mauricio de Zavala es una figura realmente impresionante. Cuando explorás en los datos, Zavala fue el gobernador que más tiempo estuvo en el Río de la Plata, en la historia del Río de la Plata. En 1717 lo enviaron de España para acá
y estuvo hasta 1735. Varió algunos cargos incluso, pero fue quizá la principal figura de todo aquel inicio del siglo XVIII, porque antes, además, había estado peleando en la Guerra de Sucesión, que fue como la guerra mundial del siglo XVIII, y había tenido muchos méritos militares, incluso, bueno, en un sitio, el sitio de Lérida, Zabala perdió el brazo, por eso, bueno, era medio famoso porque andaba con un brazo colgado de bronce que le habían obsequiado en mérito a sus desempeños militares, pero bueno, llegado acá al Río de la Plata, Zabala tenía como dos grandes temas. Por un lado, desde la perspectiva española, controlar a los portugueses de Colonia, y por otro, sacar a los franceses que estaban en la zona de Maldonado. Y Zabala no solo corrió a los franceses y frenó a los portugueses, sino que terminó iniciando el proceso fundacional de Montevideo y además controlando dos levantamientos que hubo en Asunción de los comuneros, que era como una movida de los pobladores criollos españoles de allá del Paraguay, y siendo la figura predominante de la política colonial en el Río de la Plata. Por eso su nombre está asociado a nuestra historia más moderna. ¿Qué pasaba acá? ¿Qué había? ¿Quiénes habitaban esta ciudad? ¿Era una ciudad de habitar? ¿Era de tránsito? ¿Una ciudad, un territorio, un lugar? ¿Qué pasaba acá? Principio del siglo XVII, Sí. 1600 como un número redondo, o sea, 100 años atrás de la fundación de Montevideo, empieza a haber mucho ganado. Ese ganado estaba mezclado, era silvestre, lo que llamamos el ganado cimarrón, con la presencia de indios minuanes, sobre todo los que estaban en esta zona, imaginándonos desde el Río de la Plata hasta el Atlántico, Sí. ¿no? Y que pasaba por el Cerro de Montevideo. Bueno, los minuanes circulaban por esta zona y llevaban ganados para Colonia estaban los portugueses, que se habían establecido en 1680, pero también llevaban para la zona de Portugal, donde, por ejemplo, en Rocha, en Maldonado, ahí también se comerciaba ganado. Era una zona de mucho como dinamismo y que los pueblos que estaban acá originarios serían los minuanes. Los guaraníes conocían la zona, pero los guaraníes no habitaban acá porque eran agricultores. Los minuanes más bien eran cazadores, comerciantes, grandes jinetes, ¿no? Conocían la región y interactuaban con criollos de Buenos Aires, portugueses de Colonia, portugueses de otra zona, una zona bastante abierta. Pero entonces la idea que me queda, y para empezar a configurarme, que antes de la ciudad, esta era una zona de movimiento. Me parece, o me gusta al menos hacer referencia cuando pensamos en ese momento a la naturaleza, la tierra, esta zona, una zona virgen, pero de mucho movimiento humano, ¿no? Tierra habitada por los indígenas, pero transitada por los europeos. Y eso era uno de los temas a los cuales el Imperio Español tenía y puso cartas en el asunto para poder controlar. Es decir, ver, porque somos una zona de frontera además, desde el momento mismo de la conquista, se de alguna forma produce un enfrentamiento entre la corona española y la corona portuguesa. Nosotros estamos en medio de ese conflicto y en medio de ese conflicto no son las únicas naciones que están en juego en esto. Es decir, que Montevideo aparece en medio de ese enfrentamiento y de esa lucha entre españoles y portugueses por resolver a ver a quién pertenece Colonia del Sacramento. Dentro de esa frontera abierta, de esos conflictos, de eso veo cómo me llevo con el indígena, veo quién transita, europeos, españoles, franceses, portugueses. Dentro de ese mareo es que va a aparecer lentamente el intento de España y de Portugal, porque empieza a surgir algo que llamarlo ciudad es un montón, ¿no? En principio, un fuerte para defender el territorio. Los procesos de creación de las ciudades no son idea de una persona, sino que también son fruto de dinámicas históricas muy complejas, y la decisión final de crear una ciudad acá, que va a ser primero un fuerte, está relacionada además con la historia mundial. Zabala tiene que ordenar desde Buenos Aires una expedición, recursos militares, económicos, para instalarse acá y en Maldonado. Al momento de fundar, por las leyes de Indias, había dos tipos de ciudad: ciudad-puerto o ciudad mediterránea. Si vos ponías la plaza al lado del puerto, sí, era una ciudad-puerto. Si vos ponías la plaza en otro lugar, era una ciudad mediterránea. Zabala quiso que fuera una ciudad mediterránea, no puerto. La cuestión de fundar una ciudad mediterránea y no un puerto, a veces en la historiografía es contada como un antecedente de una lucha de puertos que no es tal, porque en realidad la funda Mediterránea, para hacer un fuerte militar, para proteger el puerto de Buenos Aires. Porque en realidad el puerto comercial nunca estaba pensado que Montevideo fuera un puerto de desarrollo comercial, sino que iba a ser
bueno, terminó siendo complementario al puerto de Buenos Aires. El apostadero naval. Montevideo iba a ser la base de la flota de guerra española para cuidar el Río de la Plata. Y Buenos Aires era la gobernación. Es una, digamos, esto a veces en el ego del relato histórico, bueno, es una ciudad subsidiaria a los fines militares. Por la plaza, por el monumento y hasta por los caramelos, el apellido Zabala está directamente relacionado a Montevideo. Y este apellido tiene una historia muy importante, tan importante como la de su propio rostro. Vos sos un adictivo. Difícil de pelar, es lo que tienen, pero una vez que salen... Bruno Mauricio de Zabala, destacado mariscal de campo militar del rey y caballero de la Orden de Calatrava, fue designado gobernador de Buenos Aires para proteger tierras españolas en la disputa con Portugal. A lo largo de sus años como gobernador de Buenos Aires, Zabala recibió varias cartas de la corona española con la orden explícita de que viniera y fundara un fuerte militar en la zona. La cosa, la verdad, se le había demorado un poco hasta que el práctico del puerto, de apellido Gronardo, le avisa a Zabala que él mismo había visto campamentos portugueses en la zona. Entonces Bruno Mauricio junta todos los barcos militares que había en Buenos Aires, agarra barcos comerciales y les pone cañones, manda un destacamento por tierra, firma su testamento por si la batalla se ponía picante y se viene por mar él mismo a echar a los portugueses y a fundar Montevideo. Años después, cuando Montevideo se dispone a rendir homenaje a su fundador con alguna hermosa obra de arte en su honor, aparece un pequeño detalle a solucionar. El rostro de Zabala no había sido retratado en vida por nadie de la región. Entonces las autoridades solicitan a Europa que nos manden una fuente, una imagen sobre la que apoyar las futuras obras de arte en homenaje a Zabala. La fuente llegó, las obras se hicieron y hoy tenemos monumento, plaza, retrato y caramelos, todo el mundo contento. Pero el historiador Orestes Araujo, siguiendo el rastro de aquella fuente, descubrió que la fuente, que el retrato en el que nos apoyamos para recuperar toda la iconografía de Zabala, ese retrato no era más que un retrato de uno de los tres mosqueteros, ¿sí? La obra de Alejandro Dumas. Todos para uno y uno para todos. Yo qué sé, está parecido. Un pelazo, ¿eh? La profesora Daniela Tomeo, desde la perspectiva de la historia del arte, la arquitectura y el urbanismo, nos habla de la aventura y la desventura de crear una ciudad desde la nada. Montevideo, como casi todas las ciudades americanas, son ciudades ex novo. No había nada, porque hay una cosa que es importante e interesante. Los pueblos, las culturas que vivían acá en el Río de la Plata no tenían ciudades. Hay que tener una fuerte voluntad y hay una carga de utopía, ¿no? O de imaginación. Porque tú tenés que hacer algo en donde no hay nada. Y eso en general en la historia no es la única vez que sucede, ¿no? Los romanos se pasaron haciendo ciudades en donde no había nada porque era la manera que tenían de controlar los territorios, lo mismo que hicieron acá los españoles y los portugueses. Pero también es cierto que muchas ciudades se fueron construyendo, inclusive acá en América, Tenochtitlán ya existía, Cusco ya existía, ¿no? Acá es a pura imaginación. Había normas y las normas ayudaban, ¿no? Primeras construcciones eran los materiales que había eran adobe, cuero y después eran asentamientos. Era algo muy desolador, si lo pensamos, muy poco heroico, muy poco también, de nuevo, ¿no? En nuestro imaginario, ¿no? La gente llega, funda y las ciudades prácticamente que aparecen al poco tiempo, pero pasaban décadas. Pensá que si el proceso empieza en 1724 y en 1730 se establece el primer cabildo, una de las cosas que siempre dicen es que el problema para que se instale el cabildo es que el cabildo tiene que funcionar en un edificio de piedra.
y no había edificio. Entonces empezó a funcionar en una casa que era de piedra, pero era la casa de piedra. Hay que a veces dejar de pensar en lo que nosotros vemos de la ciudad vieja y pensar en la aventura que era también para esos primeros pobladores, venir a la nada. A mis espaldas se encuentra el primer solar en donde hubo en Montevideo una casa de piedra. Acá ahora es la calle Piedras, esquina 33. Pero en su momento, cuando se creó la ciudad, cuando ni siquiera todavía estaba diseñado el plano, Gronardo, aquel que manejaba los barcos que ayudaban a llegar al puerto de Montevideo y que había divisado la presencia de los portugueses, instaló ahí una pulpería. Esa pulpería fue la primera casa con construcción relativamente firme y cuando Bruno Mauricio de Zabala decidió que empezase a sesionar el cabildo, por las leyes de India era imprescindible que el edificio fuera de piedra. Por tanto, la pulpería de Gronardo, este solar, se convirtió en el primer centro del cabildo de Montevideo. Y una vez que empieza esta fundación o ese proceso fundacional, ¿quiénes llegan, cómo, de dónde y en qué condiciones? Tenemos un primer grupo de Buenos Aires que llega antes de va llegando, ¿no? Antes de 1726, y ahí tenemos los Artigas, los González de Melo, Burgues, Carrasco, ¿no? Esas familias que son poquitas, y eso ya está marcando las dificultades que había de conseguir familias, porque hacía años que se estaba solicitando que vinieran a poblar. El miedo al desierto, dice Azarola Gil, les prohíbe juntar la cantidad de familias que necesitaban. Estas primeras familias tienen una particularidad, las de Buenos Aires, ¿no? Son muy poquitos, se habla de 34 personas entre adultos y niños, todos relativamente jóvenes y con lazos familiares entre ellos, lo cual de alguna forma nos muestra que se necesitaba un núcleo humano que estuviera contenido entre sí y con una misma idea para instalarse en un lugar relativamente hostil, ¿no? Nadie estaba seducido a venir. Después hay otro momento que Azarola Gil habla de fundación orgánica, que es en 1726, cuando viene el primer viaje de los canarios. Vienen entre 13 y 15 familias porque no se pueden subir más familias a lo que eran aquellas embarcaciones. Porque la capacidad del transporte, digamos. Había 20 familias y dijeron, no, muchachos, ustedes estas 5 familias no pueden subir porque no sé si llegamos. Claro. ¿Ah? Era peligroso. Y cruzar el Atlántico con carabelitas. 90 días en lo que era eso, ¿no? ¿Y qué les prometían a esas familias para que decidieran? Nos metemos 3 meses arriba de una cáscara de nuez, nos vamos al otro lado del mundo, al confín del mundo, a arrancar una vida nueva. Le dan un solar, una tierra dentro de lo que hoy es la Ciudad Vieja, una chacra en las márgenes del Miguelete y una suerte de estancia que las ubicaron en lo que hoy es la zona del Arroyo Pando y el Arroyo Carrasco. Comida, herramientas, ganado, un título de nobleza que era de los más bajos. Era llamarlos don. Hoy lo que yo don Pedro, doña, ese era el título de nobleza que le daban en aquel momento, que para muchas personas significaba tener algo que nunca habían accedido. Ascenso social, exacto, de alguna manera. Y la gente que llega de Canarias, ¿qué origen tenía socioeconómico? Ahí se presta siempre también para la confusión en el sentido de que hay una narración que mismo es en el testamento de Millán, que dice que les tuvieron que prestar ropa porque venían en condiciones realmente complicadas, pero también tiene que ver con las condiciones del viaje, ¿no? Con que venían con poca agua, el agua se pudría en el trayecto, con muy poca comida y muchas veces los tripulantes tenían que cambiar una prenda de vestir por un vaso de agua.
Entonces, cuando llegan en condiciones súper tristes. O sea, no es que necesariamente eran solo familias pobres. Exactamente, es decir... El viaje los empobreció, digamos. No, al menos dejó una imagen a No la eran llegada. millonarios tampoco. No eran millonarios. Aunque algunos de la clase alta, me dijiste Pero vos. eran grupos, eran de familias, algunos, distinguidas de Tenerife. Porque había un negocio entre la corona española y Islas Canarias que le llamaban tributo de sangre justamente cambio pobladores por comercio. Yo te aporto pobladores, pero me asegurás 600 toneladas de comercio para intercambiar y para que Islas Canarias pudiera seguir también funcionando. Perfecto, o sea que era un interés de la ciudad también, de Canarias, mandar pobladores al otro lado del mundo. Exactamente. A través de la calle Isidoro de María llegamos a un personaje muy particular del siglo XIX. Isidoro de María fue un historiador, pedagogo, político, escritor que vivió un siglo con muchos cambios. Nació en 1815 y vivió hasta 1906, pero a su vez estuvo en contacto con protagonistas del siglo anterior, el siglo XVIII, aquel siglo que vio nacer a Montevideo. A través de esos contactos y del estudio de algunas fuentes y documentos, fue elaborando una serie de trabajos que llegan hasta nuestros días. Uno de ellos es el libro Tradiciones y Recuerdos Montevideo Antiguo. En él podemos encontrar una anécdota del siglo XVIII, del comienzos de aquella Montevideo que nacía. Refiere al año 1730, recién nacía el Cabildo. Y el Cabildo tenía un problema en particular, los perros cimarrones. En aquel momento los perros cimarrones atacaban a personas y ganados. Tenían acosadas a las familias que se estaban instalando en las chacras, en las márgenes del arroyo Miguelete. Por lo tanto, el Cabildo estableció que cada familia debía de presentar 2 perros muertos por mes. Es así que en aquella zona, un afluente del arroyo Miguelete recibió el nombre de Arroyo Mataperros. A esto podemos llegar a través de los escritos y de las crónicas de Isidoro de María. El territorio en donde se fundó Montevideo originalmente era un territorio de los indios minuanes. El establecimiento del poblado y las primeras familias generó intercambios, pero también problemas, y a comienzos de la instalación del Cabildo, en 1730, se dio un episodio en las afueras, en las chacras que están en la zona del Miguelete, en donde un habitante casado con una de las Islas Canarias, pero el habitante de origen portugués, mató a un indígena a raíz de una discusión por un caballo, pero eso llevó a que, bueno, se reunieran diferentes grupos de minuanes y empezaran a asolar estancias, quemaron varias, se calcula que unas 10, y se denuncia en el Cabildo la muerte de más de 20 peones, lo que llevó a una alarma en donde, bueno, Zavala, que todavía era gobernador en Buenos Aires, mandó 100 soldados, que se sumaron unos 80 acá, para perseguir a los minuanes. Eso en la historia se conoce como la Guerra de los Minuanes y podría considerarse el primer episodio bélico de Montevideo. Lo que pasa es que ese ejército que mandó Zavala fue derrotado por los minuanes y se sintió como una situación de asedio, de alarma, como que la pequeña y nueva ciudad estaba acorralada por los indígenas locales. Entonces, lo que ocurrió fue que a través de un contacto con alguien que ya vivía en la campaña, que era de tierra adentro, que además tenía vínculos con los padres jesuitas, porque es interesante ver esa diversidad donde la religión, los habitantes de campaña, las misiones
también conocían a los habitantes originarios. Bueno, ellos empezaron a hacer como una suerte de diplomacia para hablar con los caciques. Los 5 caciques minuanes aceptaron que fuera con ellos a vivir alguien de Montevideo, y el cabildo nombró al abuelo de Artigas, a Juan Antonio Artigas, que era alcalde de la Santa Hermandad, una suerte de jefe de policía de la ciudad. El abuelo de Artigas se fue 15 días a vivir con los minuanes. No hay muchos datos de qué pasó, pero seguramente conversaron, conocieron las intenciones, intercambiaron bebidas, mate, comida, tabaco, y a los 15 días, a comienzos del año 32, 2 caciques minuanes y el abuelo de Artigas reingresaron a la ciudad, entraron al cabildo, se hicieron regalos mutuos de pieles, cuchillos, elementos para cabalgar, y los caciques minuanes tomaron la mano de cada uno de los miembros del cabildo y la fueron apoyando contra el corazón, contra el pecho, en símbolo de paz. Y desde ese momento, 1732, Montevideo vivió en paz e interacción con los pueblos originarios. La ciudad sin murallas, ¿cuáles eran sus límites? ¿Qué territorios comprendía? Inés Moraes, estudiosa de lo regional, nos comparte su visión de Montevideo como paisaje agrario. La región de Montevideo, a mí me gusta llamarle región, porque nosotros solemos hablar de Montevideo y Montevideo es la ciudad. Entonces, capaz que conviene ahí extender un poquito el concepto y desde luego la ciudad existió y es el núcleo demográfico de una región que es mucho mayor, ¿no? Es una región que territorialmente es mucho más grande que el departamento actual de Montevideo y comprende importantes zonas de Florida, de San José y de La Valleja y de Maldonado. Entonces, claro, que organiza su propia, se autoorganiza, por así decirlo, su propia economía, ¿no? Una autoorganización hecha por los agentes de la época, por supuesto, ¿no? Que no se tome esta palabra como algo que se produce solo, lo hicieron los hombres y las mujeres de la época, pero quiero decir que define sus propios rasgos económicos, ¿viste? Tiene sus propios agentes, sus propios mercados y se articula con una ciudad que es un núcleo, como te decía recién, y con una especie de campaña montevideana, ¿no? Tiene su propio hinterland rural. Es importante tener claro que la campaña de Montevideo no es la banda oriental. La campaña de Montevideo no es el interior del Uruguay del siglo XX o XXI, ¿no? La campaña de Montevideo queda mucho más cerca de Montevideo y es un amplio espacio rural que de cualquier manera tenía una densidad de población razonablemente baja. La tierra era muy abundante, los hombres y las mujeres eran muy escasos en términos relativos, así que son áreas rurales de baja densidad de población y un área muy pequeñita, que es nuestra ciudad vieja actual, donde se concentra ahí con una densidad de población muy grande, una población que tiene rasgos propios. La historia de Montevideo la podemos enfocar, contar desde diferentes ángulos. Uno de ellos es a través de los nombres de los protagonistas que llevaron adelante el proceso fundacional de Montevideo, que fue de 1724 a 1730. Y esos nombres los podemos encontrar en nuestras calles, como por ejemplo es el caso de Jorge Burgues, quien es considerado como el primer poblador europeo que habitó Montevideo. Cuando en el año 1726 Pedro Millán comenzó a empadronar aquellas primeras familias, el primer nombre que aparece es el de Jorge Burgues, que de él solamente llega hasta nuestros días su firma
porque no tenemos absolutamente ninguna imagen que lo recuerde. Pero ¿desde cuándo esta calle, este camino lleva este nombre? Desde el año 1866, momento en el que Uruguay era gobernado por Venancio Flores. Es en ese momento en el cual los caminos de la capital se renombran y allí aparece este primer poblador montevideano. Otro de los nombres importantes dentro del proceso fundacional de Montevideo es el de Pedro Millán, otra de las figuras de aquel momento en el cual no tenemos referencia de su rostro, sí de su firma. Llegó a Montevideo en 1726 para realizar 3 o 4 acciones trascendentes en la formación de la ciudad, como por ejemplo hacer el reparto de solares dentro de lo que después va a ser la ciudad amurallada, repartir las chacras, la zona del hoy Miguelete, Arroyo Miguelete, y las estancias cerca de la zona de Carrasco y de Pando, así como establecer claramente los límites de la jurisdicción de Montevideo, es decir, hasta dónde el cabildo iba a tener acción. También llevaría adelante el establecimiento de los días festivos de aquella Montevideo. A partir de 1866, pasará a tener este camino el nombre de Camino Millán. Más adelante se convertirá en la Avenida Millán. De esta primera parte del camino elijo quedarme con las primeras familias, esos primeros pobladores que fueron los que hicieron los primeros pozos de agua, que fueron los que levantaron los primeros muros, los que lo hicieron posible, porque en esta zona que no era tan atractiva, esta zona desierta para ese poblador europeo, ellos fueron los que dieron los primeros pasos. Y en esas primeras familias, en esos primeros pobladores, elijo poner la mirada. Sí, claro. Montevideo tiene esa cosa como de, ahora que la recorrimos un poco en sus inicios, ¿no? 300 años de una región que tenía un nombre que no existía, que era recorrida, sí, por minuanes, por esclavos fugados, por los guaraníes, criollos, portugueses de Buenos Aires, pero que se empezó a integrar, ¿no? Es decir, desde esos pobladores, el puerto, el cerro, la tierra, una nueva sociedad de la que somos sus descendientes, ¿no? Y que es lindo conocerla, ¿no? ¿Vos qué te llevas, Llama? Bueno, un montón de cosas aprendidas, cosas que no conocía, pero me sigue resonando mucho el concepto que maneja Tomeo de la ciudad ex novo, que a veces no lo tengo tan en cuenta. Una ciudad construida de la nada, desde cero. Y a partir de ahí me puse a pensar en el camino hasta acá y en las ciudades, cómo las conocemos hoy, cómo las habitamos hoy, y en el misterio de por qué pertenecemos o nos sentimos que pertenecemos a tal o cual ciudad en el mundo, por esa cuestión de la suerte. Y en eso pensaba en una retirada de la Catalina que hicimos en el año 2010, que acaba diciendo, cada ciudad es un montón de piedras y de sueños. Y en eso, en qué es lo que nos une hoy a las personas con las ciudades. Cada ciudad es un montón sueños. Cada ciudad es una tribu en cajas de hormigón. Cada
es un infierno en los suburbios más lejanos de este cielo. Cada ciudad son 4 lucecitas de neón.